grupo 9 de cirugía y bueno, vamos a hablarles acerca de lo que son las fístulas enterocutáneas y el soporte nutricional. Siguiente, por favor. Bueno, empezaremos por definir lo que es una fístula, ¿no? La fístula vendría a ser una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, es decir, entre dos órganos huecos o bien entre un órgano hueco y la piel, pero esta comunicación es anormal, ¿no? No debería existir. La fístula tiene una estructura básica, habitualmente está formado por dos orificios y un trayecto intermedio que va a unir ambos orificios. La comunicación puede ser interna, básicamente cuando dos órganos internos que no deberían estar conectados se comuniquen, ¿no? Por ejemplo, la comunicación anómala entre la vejiga y el recto, que vendría a ser una fístula vésico-rectal. Pero también puede existir otros tipos de fístulas en el cual hay una comunicación anómala entre un órgano interno con el exterior, que vendrían a ser las fístulas enterocutáneas o las fístulas enteroatmosféricas, ¿no? Cuando una de las áreas comprometidas es del tracto digestivo, se va a denominar fístula gastrointestinal. Y cuando este tracto gastrointestinal va a tener una comunicación anómala, por ejemplo, con la piel, se va a denominar fístula enterocutánea. Si este tracto gastrointestinal tiene una comunicación anómala, por ejemplo, con otro lumen digestivo, se va a denominar fístula enteroenteral. Si es con el aparato urinario, una fístula enterovesical o enteroureteral. Y si este tracto gastrointestinal tiene una comunicación anómala con el aparato genital, va a ser una fístula enterovaginal. Y si es con la vía biliar, una fístula biliodigestiva. Entonces, la manera de definir el trayecto de la fístula es la mención de las estructuras que se van a conectar anormalmente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en relación a la anatomía de una fístula gastrointestinal, depende de la ubicación y las características de sus tres componentes esenciales, ¿no? Que va a ser el orificio de origen, el trayecto y el orificio de descarga. En relación al orificio de origen, de acuerdo a la ubicación de la solución de continuidad en el tubo digestivo, estas pueden estar ubicadas, por ejemplo, pueden ser esofágicas, gástricas, duodenales, intestinales o colorectales, ¿no? Estas serán colaterales, o mejor dicho, serán laterales cuando interrumpan solo parcialmente la continuidad intestinal o serán terminales cuando van a interrumpir totalmente, ¿no? O es completa, ¿no? Y el orificio de descarga, estas pueden localizarse en otra víscera, en tal caso va a ser una fístula interna. En caso de que este orificio de descarga se ubique en la piel, va a ser una fístula externa o enterocutánea, ¿no? En caso de que se presente una fístula interna y externa, va a ser una fístula mixta. En relación al trayecto, como les había indicado, es la comunicación entre los dos orificios, el de origen y el de descarga. Se las denomina fístulas superficiales o profundas según la longitud del trayecto. Esta sea mayor o menor a 2 centímetros, ¿no? De tal forma que las fístulas superficiales van a tener un trayecto menor a 2 centímetros y las profundas cuando el trayecto es más de 2 centímetros. También se puede clasificar en lo que son simples o complejas. Y las simples es la comunicación anormal entre dos órganos, ¿no? Y las complejas están las fístulas saculares, ¿no? En las cuales existe una cavidad intermedia con drenaje insuficiente. Estos trayectos pueden también dar lugar a la formación de abscesos interviscerales que van a agravar considerablemente el pronóstico y son en ocasiones difíciles de reconocer. Además, hay una clasificación desde el punto de vista anatomopatológico. Los trayectos fistulosos pueden ser de aparición reciente o agudos o de evolución prolongada o crónicos. En las agudas, las fístulas tienen tejidos, mejor dicho, no tienen tejidos propios y sus paredes están compuestos por los órganos vecinos que van a rodear a este conducto. Sin embargo, este conducto en su recorrido tiene tejido de granulación que ha sido formado por el proceso inflamatorio. Se trata de una formación precaria, permeable a la filtración del tejido entérico. En cambio, las fístulas crónicas poseen una pared fibrosa, rígida y de mayor solidez. Siguiente, por favor. La información desde el punto de vista anatómico tiene importancia debido a la posibilidad de un cierre espontáneo de la fístula. No es infrecuente que coexistan otros eventos que generen modificaciones
que van a dificultar o impidan la curación o el cierre de la fístula. Entre ellas, por ejemplo, se destaca los abscesos contiguos, la obstrucción distal respecto a una fístula, el intestino adyacente en malas condiciones, la interrupción de la continuidad intestinal, dehiscencia completa, un defecto mayor a 1 centímetro, ¿no? Además, en la literatura se menciona también como condición desfavorable para el cierre espontáneo de la fístula, algunas localizaciones en el tracto digestivo de las fístulas, principalmente en el duodeno, ¿no? Pero también se puede dar en el estómago o el ilio. Siguiente, por favor. En relación a la etiología, bueno, va a depender del tipo de fístula, ¿no? Sin embargo, del 75 al 90% de los casos es posoperatorio, siendo el mayor porcentaje posterior a una cirugía de urgencia, ¿no? Generalmente posteriores a lo que son las enterotomías durante la cirugía. Y estas van a ser secundarias a una dehiscencia de la anastomosis o lo que es la sutura, ¿no? Que va a llevar a la existencia de una solución de continuidad parcial en el lugar de la anastomosis. Pero también se puede dar por lesiones intestinales inadvertidas al momento de realizar una cirugía, ya sea una cirugía laparoscópica o una cirugía vía laparotomía, ¿no? Cuando no se tiene el cuidado necesario al momento de ingresar los instrumentos, se pueden lesionar el intestino o también puede ser por necrosis, por electrocoagulación o por el uso de tubos de drenaje o por la presencia de cuerpos extraños. Otras causas de fístulas enterocutáneas, por ejemplo, se van a dar en pacientes que presenten enfermedades inflamatorias agudas, como por ejemplo una apendicitis o una diverticulitis, o patologías crónicas, como es la enfermedad de Crohn o la tuberculosis, ¿no? O pacientes que presenten tumores a lo largo del tracto digestivo, en este caso van a ser ya neoplasias avanzadas, ¿no? Pacientes que hayan sido sometidos a radiación, que presenten traumatismos abdominales, o isquemia intestinal, entre otros. Siguiente, por favor. En relación a la frecuencia, en nuestro país el informe técnico del MINSA del año 2015 reporta que aproximadamente el 95% de las fístulas enterocutáneas fueron postquirúrgicas y el ilion fue el área de mayor afectación, ¿no? El 49% de las fístulas fueron de alto gasto y el 51% fueron de bajo gasto, y llevando a una tasa de mortalidad de hasta un 20%, ¿no? Siendo las principales causas de mortalidad la sepsis, seguida de las alteraciones nutricionales y los desequilibrios electrolíticos. Actualmente se sabe que las fístulas enterocutáneas constituyen un problema de salud relevante en el ámbito hospitalario, debido a que no complican entre un 2 a un 10% la evolución normal de las cirugías abdominales. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a lo que son factores de riesgo, vamos a tener el primero, que es la desnutrición. Este va a estar asociado al segundo, que es la inmunosupresión. Esto ya que muchos de estos pacientes desnutridos van a tener una enfermedad subyacente, ya sea neoplasias, SIDA, o bien también hay un factor, digamos, socioeconómico, eh, pobre, precario. Entonces, estas personas cuando van a llegar a consulta van a presentar este alto grado de desnutrición, bueno, la inmunosupresión que ya les comenté, van a venir también con traumas, van a tener infecciones múltiples previas, además de las cirugías múltiples previas. Van a ser también personas que son portadores de material protésico a nivel abdominal. Varios de estos también son pacientes oncológicos. Eh, en general, también van a tener una edad avanzada y van a ser parte de lo que es el hilo posoperatorio. También recordar que esto va a depender del acto quirúrgico, ya que a veces se va a hacer anastomosis a tensión, eh, van a haber algunos cabos intestinales desvitalizados, o también casos contrarios, ¿no? Donde puede haber unos nudos escasos, o como les dije también, ajustados de una manera muy fuerte.
Van a haber algunas lesiones espontáneas o quizás inadvertidas que uno no va a tomar a cabo, y otros aspectos técnicos que van a promover esto, ¿no? Ya sea en el postoperatorio inmediato y, bueno, por medio de la extravasación del líquido entérico. Además, hay un porcentaje que oscila entre los 20 a 30 por ciento de los pacientes que van a presentar estas fístulas endocutáneas con un diagnóstico previo de enfermedad de Crohn. También van a haber pacientes que presentan fístulas entéricas sin factores de riesgo. En estos casos ya se debe sospechar de malignidad. Bueno, ya antes de hablar un poco de lo que es el tipo de fístulas, se tiene que hablar sobre la cantidad del débito intestinal o del gasto intestinal diario que se va a recoger de la forma en la que se va a llegar a clasificar todo este tramo intestinal que va a estar involucrado, y la cantidad de estos orificios fistulosos abiertos en la superficie. Entonces, de acuerdo al tramo digestivo, vamos a tener estos tipos de fístula, el tipo de fístula proximal y el distal. El proximal se le considera a las fístulas gástricas, a las duodenales, yeyunales y a la del ilion proximal. Ya si se habla del distal, se habla del ilion distal y del colon. Y ahora sí, en función al débito o al gasto, ¿no? Esto más que todo nos habla sobre lo que es la salida del contenido intestinal que corre normalmente, y esta va a ser alterada ya que va a pasar una parte de este contenido a la fístula, ¿no? Entonces, es a eso a lo que se le llama débito diario o gasto diario. Tenemos tres tipos. Esto va a depender de la cantidad que se vaya a enlosar en esta zona, ya sea de bajo débito, que es menos de 200 mililitros al día, débito moderado entre 200 a 500 y el de alto, que es más de 500, ¿no? Luego vamos a tener las fístulas que son secundarias a la enfermedad de Crohn, que dijimos que era de un 20 a 30%, ¿no? Estas van a ser del tipo 1, que no nos van a dar alguna evidencia de una enfermedad activa, y las del tipo 2, que estas sí son fístulas más complejas, y estas van a estar asociadas ya a abscesos intraabdominales. Luego, largo del trayecto, que nos va, digamos, a hablar un poco de lo que es el cierre espontáneo que se llegase a dar en la zona, ¿no? Hay trayectos que pueden medir más de 2 centímetros. Estos son los que van a tener más probabilidades de que tenga el cierre espontáneo, y los que sean menores de 2 van a ser los que no van a tener opción al cierre espontáneo como tal. Y luego, respecto a la cobertura cutánea, es cuando estas asas intestinales van a estar expuestas. Entonces, estas van a llegar a producir lo que es la fístula enteroatmosférica, que ya les van a dar la definición luego. Y esto es de poco pronóstico. En cuanto a la colección intermedia, esta trata de, bueno, consiste en lo que es la cavidad dentro del lumen digestivo. Lo que va a hacer es impedir el cierre espontáneo, y en estos casos se va a hacer la reintervención quirúrgica. Como otra clasificación vamos a tener la clasificación Schengel, y esta nos va a hablar de lo que es la zona de ubicación y también de lo que es la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad, eh, ahora, hablando de los tipos, vamos a tener el tipo 1, que es la fístula esófago abdominal, y también de las fístulas gastroduodenales, que tienen un 17% de mortalidad. La del tipo 2 es la fístula del intestino delgado, que es un 33%. La fístula del intestino... hay otra fístula más complicada, que es el tipo 3, que se da con un 20% de mortalidad. Luego la fístula 4, donde hay más que todo un defecto de la pared abdominal, y esta sí es de mayor riesgo dentro de todos estos cuatro tipos. Dentro de esta hay el tipo A, el subtipo 4A, donde va a haber una profundidad de la herida o la sepsis, en donde el riesgo es mayor a un 60%, el 4B eh, que se da en la superficie de la herida, que es un 10%. Bueno, ahora hablando acerca de la fisiopatología, esta solución de continuidad
que se va a dar en el tubo digestivo, va a deberse, esta solución de discontinuidad se va a deber a a muchas consecuencias, principalmente porque va a haber alteración del volumen y de cómo el contenido intestinal va a alterarse y se va a ir a estas fístulas, ¿no? Estas, como les dijeron en la etiología, se va a dar en 75-85% de casos, ¿no? Esto debido a una dehiscencia de cuanto a la anastomosis o quizás fallas en cuanto a la intervención, ya sea como una enterototomía o errores quizás en la cirugía o quizás también el fluido de sangre va a ser bajo, la anastomosis no va a estar tan tensa, probablemente hayan obstrucciones distales, eh, también haya presencia de enfermedades y quizás también problemas al cicatrizarse. Entonces, si recordamos, estos pasos son para la cicatrización de la herida como tal. Mm, Dentro de estas, vamos a recordar que hay cambios morfológicos, físicos y químicos durante todas estas fases, ¿no? Mm, bueno, hablando acerca de la proliferación, dentro de entre la inflamación y la proliferación hay una gran actividad metabólica celular. eh, y estas pues van a activar lo que es los células inflamatorias como los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos, además de los fibroblastos, las células epiteliales, endoteliales, que van a dar la angiogénesis. Y también la activación de los fibroblastos que van a depositar lo que es el colágeno. Mm, Hablando también sobre la cicatrización, se va a deber también a otros factores, como puede ser la oxigenación de la persona, eh, la presencia de la infección, eh, del estado de hidratación del paciente, el flujo sanguíneo, la edad, también si esta persona está en un estrés continuo y también pues las enfermedades crónicas que tiene o si también esta persona está sujeta a la administración de medicamentos como puedan ser inmunosupresores, corticosteroides o quizás está usando o está en la quimioterapia además de la nutrición, ¿no? Como les dije, hay factores de riesgo como puede ser la desnutrición. Como tal, si existe esta desnutrición, probablemente hay una deficiencia de proteínas, como tal las enzimas, el zinc, vitaminas A, B, C, A, B, C, y estas pues van a alterar lo que es la actividad celular y también la síntesis de colágeno, al estar alteradas las proteínas, va a haber hipoliminemia y bueno, la anemia también va a hacer que la cicatrización no sea la adecuada. También por el estrés que les había comentado, esta persona puede también tener mayor riesgo de infección o incluso también entrar en un cuadro de depresión. Y hablando un poquito de las complicaciones, está en cuanto a la forma de presentación, ¿no? Bueno, y cuando hay una pérdida de el líquido intestinal, se va a difundir y se va a acumular dentro del abdomen, ¿no? Y esto va a desarrollar una peritonitis. Bueno, y si la salida del líquido intestinal no va a tener un escape exterior y se escapa, y se escapa y ya esta escasa magnitud que quedará atrapada en los distintos espacios, ¿no? Intraperitoneales y va a conformar uno más abscesos, ¿no? Bueno, ya se ha mencionado que cuando la extravasación se vuelca a otro sector del tubo digestivo a través de una solución de continuidad, bueno, en este último se va a establecer una fístula interna, ¿no? Y bueno, en cuanto al material entérico va a aflorar en la piel, se va a establecer una fístula enterocutánea. Y bueno, y se va a observar que la fístula enterocutánea tiene un origen común con otras complicaciones relacionadas con la perforación intestinal y puede coexistir con ellas, ¿no? Bueno, en cuanto a complicaciones relacionadas, bueno, la pérdida de líquido entérico bueno, se define una fístula de alto o de bajo flujo según sea el volumen excretado, ¿no? Mayor o menor de 500 mililitros en 24 horas.
La pérdida del contenido intestinal va a provocar una serie de perturbaciones orgánicas múltiples que va a variar según sea la magnitud del mismo, ¿no? Y la primera consecuencia que se presenta en el paciente portador de una fístula enterocutánea de alto flujo va a ser el desequilibrio del medio interno, ¿no? Cuya gravedad es proporcional al volumen de la pérdida. Las alteraciones hidroelectrolíticas van a comprometer principalmente niveles de sodio, potasio, cloro, magnesio y zinc, ¿no? Entre otros, ¿no? Y va a provocar una deshidratación y severos disturbios metabólicos, ¿no? Y las alteraciones en cuanto a la pérdida de los nutrientes a través del orificio intestinal sumado a otros factores tales como una disminución de ingesta y el hipercatabolismo asociado a la sepsis van a generar una desnutrición, ¿no? Y esta situación es sumamente preocupante, sobre todo en lo que en pacientes que van a presentar un grado variable de hipoproteinemia, el evento que provocó la fístula, ¿no? El contenido entérico derramado va a comprometer la integridad de los distintos planos de la pared abdominal, impide una cicatrización. Y la primera consecuencia de este aspecto va a ser una dermatitis por irritación química y seguidamente de una infección del resto de los planos, tanto celular como músculo neurótico, ¿no? Y una vez que se controle esto, puede culminar en una destrucción de la pared abdominal, ¿no? En la fístula de la porción alta del tubo digestivo va a predominar la acción química sobre la bacteriana, ¿no? Inversamente lo que sucede en una fístula baja. En cuanto a la sepsis, es una regla con escasas excepciones en estos pacientes. Este factor se reduce notablemente la posibilidad en cuanto al cierre espontáneo del orificio fistuloso y va a constituir el primer factor por pronóstico de mortalidad con una incidencia entre el 75 y el 85%, ¿no? Y la interacción biológica entre las defensas orgánicas y la agresión bacteriana originada en la fuga de líquido entérico se manifiesta en una peritonitis difusa, un absceso intraabdominal, infección parietal, localización extraabdominal, ¿no? Y en este último punto cabe destacar que la sepsis por catéter intravenoso y la febritis, las neumopatías, infecciones de vías urinarias, entre otras, ¿no? Son hechos muy comunes en pacientes fistulizados, ¿no? Finalmente, los trastornos psicológicos también suelen presentarse, ¿no? Y no deben ser menospreciados, ¿no? Muchos enfermos posoperatorios hasta cirugía tienen una expectativa de una recuperación rápida, ¿no? Y son sorprendidos por una inesperada y desagradable complicación, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las definiciones, una fístula enterocutánea es la unión anormal entre el interior del tracto intestinal y la piel, ¿no? Aunque son variadas las patologías que pueden producirla, la mayoría se produce como una complicación de una cirugía previa, ¿no? El 20 al 30% son secundarias a una enfermedad de Crohn, bien por una aparición espontánea como una complicación de una cirugía, ¿no? Otras causas menos frecuentes son los cuerpos extraños, patología infecciosa como la tuberculosis o una neoplasia, ¿no? En cuanto a los factores predisponentes para una aparición de una fístula postoperatoria son la malnutrición, inmunosupresión, heridas traumáticas, infección y procedimientos de emergencia, ¿no? En cuanto a lo que es la fístula enteroatmosférica, es una entidad infrecuente que va a surgir habitualmente como una complicación de una cirugía abdominal y se va a definir como una comunicación, entre la luz intestinal y la superficie de una herida abdominal abierta.
Bueno, esta entidad se asocia con un alto grado de morbilidad y de mortalidad, ¿no? Así como, como un importante deterioro de la calidad de vida del paciente, ¿no? Y bueno, y su incidencia es el 10% en todos aquellos pacientes, bueno, a los que se les instaura un abdomen abierto como un tratamiento, ¿no? De una peritonitis o de un síndrome compartimental, ¿no? Y de hasta un 55% de pacientes con una sepsis abdominal. Y bueno, y la mortalidad de la misma sigue siendo muy elevada. En algunas series es cercana al 40%, ¿no? Y en cuanto a su tratamiento, esto va a suponer un reto para el cirujano y va a conllevar un consumo importante en cuanto a lo que es, a los recursos humanos y económicos, no como una prolongada estación hospitalaria. Siguiente, por favor. Ya, hablando sobre el cuadro clínico, generalmente en este tipo de patologías, pues va a ser difícil, ¿no? Establecer un cuadro clínico general que englobe a la totalidad de todos los síntomas que puede presentar, pues, una fístula enterocutánea, ¿no? Generalmente, como mencionaron, la etiopatogenia, la localización variable y las diferentes formas de presentación de esta patología van a ser prácticamente imposible, pues, fijar un síndrome único, ¿no? Aunque es posible también descartar o destacar algunos signos y síntomas comunes y frecuentes que pueden presentar los pacientes. Generalmente, como primer indicio, pues se suele indicar que precede a la aparición de este tipo de fístulas lo que es una lenta y dificultosa recuperación postquirúrgica. También se menciona lo que es el hilo prolongado, con la presencia de dolor, distensión, y esto asociado a alza térmica o fiebre y también oliguria, ¿no? Correspondiente inicialmente al cuadro clínico de una sepsis con un foco abdominal. Generalmente en los pacientes también se menciona pues que puede haber un compromiso, ¿no? A nivel del estado general. Pueden estar acompañados también por vómitos y en algunos casos por dolor abdominal y también diarrea, así como alteraciones a nivel hidroelectrolítico, ¿no? Y también lo que podría ser, en la menor parte de los casos, puede haber algún tipo de compromiso en el estado de conciencia del paciente, también casos de desnutrición, y algunos informan también que puede haber irritación de la piel y escoriaciones, ¿no? En algunos casos que logran comprometer o molestar de manera importante, pues, y dificultar así las actividades diarias de los pacientes. También se menciona que lo que es la flogosis y la supuración de la herida quirúrgica, pues vienen a ser signos premonitorios, ¿no? De la salida ulterior del líquido entérico, ya sea por los tubos de drenaje o directamente por ella, confirmando lo que es la existencia de una solución de continuidad en el tubo digestivo. Generalmente la ingesta de un colorante como lo que es el azul de metileno puede ser de utilidad para certificar rápidamente el diagnóstico, ¿no? De esta patología, como veremos más adelante. Y pues una vez establecida la fístula y de acuerdo a las características anatómicas que vaya a presentar esta y también las características fisiológicas, pues se van a presentar, ¿no? Paulatinamente diversos signos o síntomas que pueden englobar un cuadro clínico, ¿no? Acompañado esto de un desequilibrio hidroelectrolítrico, también de desnutrición, como mencioné, y en casos ya más graves llegar a un cuadro de sepsis. El derrame de material entérico también en algunos casos engendrará pues lo que es una infección parietal severa y en algunos casos también una dermatitis química, ¿no? Habitualmente que está caracterizada por ser muy, muy dolorosa. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, principalmente, pues una vez establecido lo que es la fístula, es importante conocer, pues en primera instancia, si el líquido entérico que sale por el orificio de esta se exterioriza en su totalidad o parte del mismo queda, pues, dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Ya sea libremente, en forma de absceso o como una cavidad intermedia. También es preciso, pues, para el diagnóstico saber si es que hay la presencia de algún cuerpo extraño o tumor que esté actuando directamente sobre la fístula o provocando algún tipo de obstrucción intestinal, ¿no? Que impide el cierre y haga inútil, pues, cualquier intento de tratamiento conservador de la misma. Primero se menciona, pues, que como método diagnóstico se puede usar estudios de imagen, en este caso lo que es la tomografía axial computarizada y la ecografía,
cada una de ellas pues va a contar, ¿no?, con sus ventajas y limitaciones. Sin embargo, ambas pues son los estudios que mejor nos proveerán de una información y nos orientarán pues a un mejor diagnóstico en esta patología. En cuanto a la tomografía de abdomen, generalmente se puede hacer con o sin contraste oral e intravenoso y nos va a permitir pues ver la anatomía de la fístula. También observar si existen abscesos intraabdominales asociados, si hay la presencia de colecciones, áreas de obstrucción distal y también ver neumobilia, ¿no?, en el caso de fístulas a la vesícula o a la vía biliar. En cuanto a la ecografía, principalmente, pues esta va a estar complementada con lo que es la exploración física, ¿no? Y de acuerdo a lo que encontremos en el paciente, en algunos casos se menciona pues que puede haber a la hora del examen físico encontrar algún tipo de abultamiento o un cambio de coloración en la zona que está afectada. En cuanto a la fistulografía, pues esta tiene especial importancia en caso de que estemos frente a una fístula profunda, ya que la inyección del contraste hidrosoluble, ¿no?, a través del orificio externo de esta nos va a mostrar el trayecto hasta el nivel del tubo digestivo, aportando pues así información acerca de lo que es la anatomía, también la longitud, la cantidad y forma del trayecto, ¿no?, así como del sitio de origen y las cavidades intermedias que puedan estar afectadas. También se menciona que esta puede detectar obstrucciones distales y también nos puede indicar si hay la existencia de algún cuerpo extraño. En el caso de que estemos frente a fístulas superficiales, generalmente la fistulografía pues, debe ser usada en conjunto con el tránsito intestinal y el colon por enema para poder brindar pues, información complementaria, ¿no?, mostrándonos así el estado del resto del tubo digestivo. Y pues finalmente también podemos usar lo que es una endoscopía, en este caso una endoscopía digestiva alta y también la baja pueden ser utilizadas en situaciones pues para complementar lo que es la información anatómica ya obtenida, ¿no?, con otros estudios de imagen y también ver la etiología pues de la fístula teniendo en algunos casos puede ser también considerada pues como una posibilidad terapéutica, ¿no?, para esta patología. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso podemos ver lo que es la fistulografía, donde nos presentan, ¿no?, dos imágenes. En la primera podemos observar lo que es una fístula ileal profunda con cavidad intermedia y la segunda, pues una fístula superficial, ¿no?, de intestino delgado. En este caso, como mencioné, la fistulografía, pues tiene mayor importancia, sobre todo cuando se trate de fístulas profundas, ya que nos va a permitir pues ver adecuadamente todo lo que es la anatomía, ¿no?, la longitud, la cantidad del trayecto que forma parte de la fístula, así como el sitio de origen y pues las cavidades intermedias que puedan estar comprometidas, ¿no?, en esta patología. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico diferencial, principalmente pues cuando los pacientes presenten salida de líquido posterior a una cirugía gastrointestinal, en estos casos también podemos sospechar pues que hay alguna infección en el sitio quirúrgico, ¿no? También las características del drenaje o la persistencia del gasto elevado, una vez que la herida ha sido abierta, también nos puede sugerir la presencia de algún tipo de fístula, ¿no? Por lo cual se recomienda que es importante analizar pues las características del líquido obtenido, tanto el volumen como el contenido de electrolitos que éste pueda presentar. En la diapositiva pues podemos ver una tabla que nos señala la composición de electrolitos a nivel de los líquidos en el tubo digestivo, en los cuales pues se considera, ¿no?, lo que es la saliva, el jugo gástrico, la bilis, el jugo pancreático, a nivel del duodeno, yeyuno y el ilion también. Por ejemplo, podemos ver en cuanto al sodio, tiene pues unos valores, toma valores mucho más altos en lo que vendría a ser el duodeno. En cuanto al potasio, pues los valores más altos los podemos observar en lo que es a nivel de la saliva. El cloro, pues ya los valores más altos se encuentran principalmente a nivel del ilion, ¿no? Y el bicarbonato, pues principalmente los niveles más altos en este caso se están observando lo que vendría a ser el nivel del jugo pancreático, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en lo que entra en el tratamiento, el objetivo principal del tratamiento médico es el cierre de la fístula para prevenir y disminuir la
morbimortalidad del paciente. Este manejo se debe enfocar en corregir el desequilibrio electrolítico, evitar y minimizar la destrucción y controlar la sepsis. Este tratamiento consta de una serie de medidas generales, que son la protección de la piel adyacente y el drenaje percutáneo de las colecciones o abscesos. Luego, la fluidoterapia. Por otro lado, también el soporte nutricional, el tratamiento farmacológico, los antisecretores gástricos, los antibióticos de amplio espectro y la somatostatina o sus análogos. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, a veces se requiere el drenaje quirúrgico de un absceso o colección que no ha podido ser drenado, drenado y también como tratamiento definitivo en esta fístula. Siguiente, por favor. Primero, como ya les dije anteriormente, tenemos la protección de la piel adyacente. Los cuidados de la piel alrededor de una fístula gira alrededor de la necesidad de proteger la piel sana del efecto destructor de los fluidos producidos por las fístulas. Este debe dirigirse en un canal para recoger las secreciones de la fístula a fin de que tengan el menor o nulo contacto con la piel o con el área denudada alrededor de la laparoscopía. En el sistema de presión negativa puede utilizarse en casos de haber laparostomía alrededor de la fístula. Sin embargo, el uso de presión negativa para el tratamiento de las fístulas es un tema controversial y la evidencia que se tiene es muy baja y de baja calidad. Existen factores a favor y en contra. A favor tenemos que esta terapia controla el gasto de la fístula y promueve el crecimiento del tejido de granulación circundante. Y en contra está que su uso se sabe que el 50% de las fístulas no cerrarán con esta terapia y tiene un costo elevado y como eventos adversos pueden perpetuarse y crearse nuevas fístulas. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es la fluidoterapia. Estos pacientes deben ser sometidos a una restauración rápida del volumen intravascular de acuerdo a su estado que se encuentre. Resulta necesario tener en cuenta mucho las pérdidas hidroelectrolíticas que estos pacientes presentan y corregirlas, ya sean los estados de hipovolemia o alteraciones electrolíticas. En el caso de la hipocalemia, es el déficit electrolítico más frecuente, por lo que la correcta reposición debe de realizarse con suero salino isotónico y suplementos de potasio. También es necesario realizar mediciones seriadas de los electrolitos en suero para ver una correcta reposición. En fístulas de alto débito debe tenerse en cuenta el débito exacto de las mismas para realizar una correcta administración de los fluidos. Y en fístulas duodenales o pancreáticas debemos tener en cuenta que el paciente precisa la reposición de bicarbonato para así evitar la acidosis metabólica. Siguiente. En el tema del soporte nutricional, de manera inicial se recomienda ayuno en las fases iniciales del tratamiento hasta lograr un control de la fístula. El apoyo nutricional debe iniciarse lentamente después de la corrección de líquidos, electrolitos y del déficit vitamínico. Debido al proceso infeccioso agregado se requiere un mayor aporte de carbohidratos, ácidos grasos y proteínas. En momentos iniciales en los que se identifica y se diagnostica la fístula, es necesario mantener al paciente en una nutrición parenteral total. A la hora de calcular las necesidades nutricionales, debemos tener en cuenta que los pacientes con peritonitis, abdomen abierto o fístulas de alto débito deben tener mayores requerimientos nutricionales, oscilando en un rango de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo por día de carbohidratos y grasas, de 0,8 a 2,5 gramos por kilogramo por día de proteínas. La administración de ácidos grasos omega 3 ha demostrado la mejora de la infección la mejora de la infección de intervenciones quirúrgicas abdominales. Y en pacientes de unidades de cuidados intensivos no existen estudios sobre los efectos de esta terapia en la fístula enterocutánea o anteroatmosférica. Si el débito de la fístula es bajo o moderado, se puede iniciar nutrición enteral. Esta modalidad de nutrición es preferible ya que a través de esta misma se puede conseguir una nutrición enterocitaria, por lo que se impide la atrofia vellocitaria
y se preserva el efecto de barrera de la mucosa intestinal y conservamos también la función inmunológica y hormonal del intestino. Siguiente, por favor. Hay unas recomendaciones que las va a dar el ASPEM, en las cuales los pacientes con fístulas están en riesgo nutricional y deben seguir una evaluación y un plan de entrenamiento nutricional. Luego, estas deben administrarse cuando los pacientes no puedan cubrir sus necesidades nutricionales mediante la ingesta oral o estén malnutridos o vayan a tener una ingesta oral inadecuada durante 7 a 14 o más días. En los pacientes que precisan soporte nutricional, se debe reservar en los casos que deba ser esta restringida. Luego también está la nutrición artificial frente a la ausencia del soporte nutricional. La mejora de la morbimortalidad en los últimos 40 años, especialmente las fístulas de alto débito, debe atribuirse al tratamiento nutricional. El soporte nutricional ha de iniciarse lo más pronto posible para prevenir el deterioro del estado nutricional o mejorarlo en caso de que ya exista un déficit. Las necesidades energéticas dependen del débito de la fístula, el estado nutricional previo y la existencia o no de sepsis. Se calcula el gasto energético basal mediante la fórmula de Harris-Benedict y se aplica un favor de estrés que es de 1.3 a 1.5 en las fístulas de débito bajo y medio. Y en las de débito alto, las necesidades pueden aumentar hasta 1.5 a 2, especialmente si hay sepsis asociada. Las necesidades proteicas suelen estar aumentadas y oscilan entre 1.25 gramos por kilogramo por día en las fístulas de débito bajo y 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día en las de débito medio y alto, en ausencia de fallo hepático renal. El aporte vitamínico y mineral se realiza según las RDA, aunque algunos pacientes pueden perder cantidades considerables de potasio, magnesio, zinc, sodio y bicarbonato. Y también van a requerir una suplementación. En lo que es tipo de nutrición, las fístulas de localización media, tanto sea yeyuno o ileón proximal, la única alternativa nutricional es la nutrición parenteral total. En las fístulas altas, por encima del ligamento del trace y bajas en ileón distal y colon, se pueden intentar nutrición enteral. Para ello se requiere un mínimo de 60 a 90 centímetros del intestino delgado funcionante, preferentemente ileón, para permitir la absorción suficiente de nutrientes y fluidos. Si este intestino es accesible y el paciente no tiene obstrucción distal o ilioparalítico, se debe intentar nutrición enteral. En el caso de fístulas altas, el acceso se hará mediante una sonda de localización distal a la fístula. En cuanto al tipo de nutrición enteral, las fístulas esofágicas y gástricas y colónicas se tolera bien una dieta polimérica, y en las fístulas de intestino delgado y pancreáticas podría ser necesario utilizar dietas oligoméricas o peptídicas, aunque también se pueden añadir enzimas pancreáticas a la dieta polimérica. Siguiente, por favor. Para lo que es el tratamiento farmacológico, la loperamida y el difenoxilato son fármacos antidiarreicos útiles para controlar el débito de la fístula. La dosis va a depender de las necesidades del paciente y debe ser aumentada para conseguir disminuir el débito de la fístula hasta un máximo de 16 miligramos de loperamida y 20 miligramos de difenoxilato al día. Deben ser administrados 20 minutos antes de cada comida. La somatostatina y sus análogos como la octreotida se utiliza por sus acciones en el aparato digestivo, y la somatostatina requiere su administración intravenosa continua debido a su vida media corta. La dosis que se va a administrar son de 125 a 250 microgramos por hora o de 3 a 6 miligramos por día. La vida media de la octreotida permite su administración cada 8 horas de vía subcutánea. Las dosis hábiles suelen ser de 100 microgramos cada 8 horas por vía subcutánea, aunque se ha llegado a administrar una dosis de 500 microgramos por cada 8 horas. Siguiente, por favor.
En lo que es el tratamiento quirúrgico, tiene lugar cuando no se logra la curación luego de un periodo adecuado de tratamiento conservador, lo que ocurre aproximadamente entre 30 al 80% de casos. Los principios fundamentales de la cirugía son la resección del segmento intestinal involucrado en la fístula, el restablecimiento de la continuidad intestinal y la reconstrucción de la pared abdominal. Hay dos tipos de tratamientos quirúrgicos, ya sea el definitivo o el específico. En el caso del definitivo se deben cumplir criterios, los cuales es el detenimiento en la evolución hacia la curación espontánea de la fístula, la completa recuperación clínica y nutricional, aguardar el momento para el abordaje localmente menos riesgoso, lo que sucede cuando se constata relajamiento de los flancos de la pared abdominal y prolapso de la mucosa a través del orificio fistuloso. Y por último, la recuperación psicológica del enfermo. Debe tenerse en cuenta las características particulares de cada fístula y aplicar algunos de los principios básicos comunes en la mayoría de ellas. Se pueden reconocer tres tiempos en el tratamiento quirúrgico de esta complicación, que son el abordaje, el tratamiento del intestino y el cierre de la pared. Es fundamental durante la cirugía realizar una adenorenxiolisis muy cuidadosa que evite nuevas lesiones intestinales y iatrogénicas. La incisión debe de realizarse en el lugar del abdomen que sospechamos que esté o que esté menos bloqueado e involucrado. Siempre lateral a la zona de la fístula. Tras la incisión debemos estar preparados por una extensa adenorenxiolisis que en ocasiones dura horas y que normalmente requiere la liberación de todo el paquete intestinal desde el ligamento de Trenz hasta la válvula ileocecal. Por otro lado, el tratamiento quirúrgico específico puede estar dado por las fístulas gastroduodenales, la exclusión mediante una duodenostomía sobre la sonda, cierre o sección del píloro y gastroenteroanastomosis convierte una fístula lateral en una terminal disfuncionalizada, lo que permite el control de la misma y el posterior cierre a este. En el caso de las fístulas del intestino delgado, con mayor frecuencia, la anastomosis termino-terminal en dos planos con puntos separados de material irreabsorbible y se finaliza con la anastomosis. Todo el intestino deberá ser inspeccionado para identificar despulimientos de la serosa o pequeñas enterotomías y separarlas. Y por último, las fístulas colocutáneas tienen características que dificultan el cierre espontáneo de las mismas. Se destaca la infección local, la obstrucción distal, la separación de los cabos intestinales y la persistencia de las enfermedades subyacentes, como el cáncer o la enfermedad de Crohn. La técnica más utilizada en este caso consiste en deshacer la anastomosis afectada, ostomía de externo proximal y abocamiento del distal, o bien se localiza en recto sigma o cierre de Hartmann. Siguiente. Esta es toda la bibliografía que hemos utilizado y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Listo, si todo está entendido, estamos bien. Listo, chicos, ha sido un gusto haber conversado con ustedes. Nos vemos, cuídense.